Buenos días. Ante todo, ¿no? Pues en nombre de la Agencia Espacial Europea, ¿no? De Javier Benedicto en persona y en mi nombre, pues muchísimas gracias por invitarnos a URSS y por estar aquí con muchísimo gusto, ¿no? Y también para mí, y lo digo de verdad, es un auténtico honor compartir sesión con el profesor Cardama, ¿no? Y bueno, se han dicho muchas cosas sobre él hoy y me gustaría dar la visión del alumno, ¿no? Ayer le mencionaba personalmente mi agradecimiento que quiero hacer público, ¿no? Sinceramente, como yo y cientos y miles, seguramente, ¿no? De ingenieros, ¿no? Que nos hemos formado gracias al profesor Cardama, ¿no? Yo le decía, y lo digo sinceramente, y lo digo públicamente, ¿no? La seguridad que he tenido en mi vida en el tema de antenas es gracias a él y al grupo de Cardama, ¿no? Todo el grupo que él formó, ¿no? Es una de aquellas asignaturas que recuerdo con auténtico cariño, ¿no? Un tema complejo, ¿no? Como hemos visto, que se entiende, ¿no? Y pues en nombre de tantos alumnos, ¿no? Como tenemos aquí algunos, pues muchísimas gracias, profesor Cardama, como alumno, y se lo digo con toda sinceridad. Si me permite un aplauso. Bueno, pues sin el profesor Cardama y sin las ecuaciones de Maxwell, el programa Galileo no estaría Javier Benedicto. Y sin las ecuaciones de Maxwell, pues no tendríamos nada, ¿no? Vamos a hablar de Galileo, de navegación por satélite. Evidentemente han oído hablar en los medios de comunicación el último lanzamiento Galileo, que no ha sido nominal, ¿no? Vamos a hablar de ello, ¿no? Pero vamos a hablar de forma más global, ¿no? La navegación en general, Galileo, ¿qué hemos hecho hasta la fecha y qué va a pasar, ¿no? Nadie dijo que esto era fácil, ¿no? Pues hay que resolver lo que ha pasado ahora, pero vamos a dar una visión más global, ¿no? Y me gustaría también, no solo desde el punto de vista de ingeniería, sino también desde el punto de vista pues, de aplicaciones y económico, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante para Europa, ¿no? Pues la potencia se va a organizar de esta forma, ¿no? Estas tres ideas que tengo aquí, ¿no? Informar sobre el sector, dar datos, ¿no? Que pueden sorprender, ¿no? De la importancia del sector de la navegación, ¿no? Hablaremos de Galileo, hablaremos de los lanzamientos previstos, del estatus actual, ¿no? Lo que llamamos el upstream, y hablaremos también del mundo aplicativo, ¿no? Que es donde Galileo tiene más importancia, ¿no? Galileo es un facilitador, ¿no? De nuestra economía y es un facilitador de aplicaciones. Prácticamente no hay ningún sector de la economía que se escape, ¿no? Al uso de la navegación por satélite, como veremos, ¿no? Tengo unos 45 minutos y esta es la forma en que pienso organizarme, ¿no? Correcto. Pues vamos a hablar un poco, ponernos en contexto, ¿no? ¿De qué se habla en navegación por satélite y por qué estamos hablando de una dimensión tan importante, ¿no? Algunos datos macroeconómicos, como vemos aquí, ¿no? Estamos hablando según la Unión Europea, ¿no? En la economía de la Unión Europea hay un cálculo que puede parecer sorprendente, ¿no? Pero algo así como el 6 y el 7% de la economía de la Unión Europea depende de la existencia de la navegación por satélite, ¿no? ¿Cuánto depende la Unión Europea de la existencia de los móviles, ¿no? Pues saldría una cifra enorme, ¿no? Pues bien, la navegación por satélite es una de esas tecnologías de la cual nuestra economía es absolutamente dependiente, ¿no? Hay cosas evidentes, ¿no? Como el transporte o la utilización en móviles, pero hay cosas menos evidentes, ¿no? Como la agricultura de precisión o la sincronización de nodos Internet, ¿no? En todas esas aplicaciones la navegación forma parte, ¿no? Eso a nivel económico hablamos de algo así como 800.000 millones de euros al año. De alguna forma están ligados, ¿no? Esto es algo así como el 80% del Producto Nacional Bruto de España, ¿no? A nivel mundial las cifras son mucho más grandes, del orden de 3 billones, billones en el sentido español, ¿no? 3 millones de dólares, ¿no? Y una cifra que también sorprende es cuántos receptores de navegación existen en el mundo, ¿no? Y yo siempre en mis charlas cuento la anécdota, porque es una anécdota interesante, ¿no? De cómo uno a veces se equivoca en los cálculos, ¿no? Del profesor Brad Parkinson de Stanford, un colega y uno de los gurús de GPS, que él me comenta, y me comentaba que en los años 80, al principio, le pedían hacer un cálculo, ¿no? De cuántos receptores GPS se utilizarán, ¿no? Y le pedían que fuera optimista, ¿no? Que calculara un poco con optimismo porque había que justificar el gasto, ¿no? Y él venía pues una cifra del orden de 30.000 a 40.000 usuarios, ¿no? Claro, estaba pensando pues en aviones y en tanques, ¿no? En un sistema militar, ¿no? Y él decía, a ver si me he pasado, ¿no? Pues él dice que se equivocó, ¿no? Y en efecto se equivocó, ¿no? Estamos hablando del orden de 2.000 millones de receptores de navegación por satélite. Nunca un programa ha tenido tanto éxito y no se esperaba, ¿no? Y esto tampoco es tan sorprendente, ¿no?
cuando uno empieza a pensar cómo es posible, ¿no? Según el Instituto Geográfico Nacional, el 80% de las actividades humanas tienen que ver con posicionamiento y tiempo, ¿no? Y eso pues quiere decir que saber dónde estás y en qué momento, ¿no?, es esencial en tantas cosas, ¿no? Si uno piensa cómo pueden salir tantos receptores, ¿no? ¿Cuántos coches hay? Hay como 1.500 millones de coches. Hay más receptores de navegación que coches en el mundo, ¿no? Esto sorprende, ¿verdad? Pues bien, pues no es tan sorprendente cuando uno empieza a pensar dónde están, ¿no? Los receptores prácticamente pues están en todas partes ahora, ¿no? Todos los móviles inteligentes tienen smartphones, tienen navegación, evidentemente, junto a otros sensores y otros sistemas como conocemos, ¿no? Algo así como el 70% de los móviles de España utilizan navegación, ¿no? Todas las tablets, todos los sistemas wearables, ¿no?, que hoy por hoy pues, incorporan navegación de forma ya estándar, ¿no? Cámaras de fotos, binoculares, relojes, ¿no? ¿Y por qué está pasando esto, no? Por el valor añadido que tiene la navegación por satélite y el poco coste que esto tiene, ¿no? Solo recibimos la señal de muy poca potencia, ¿no? Estamos hablando que actualmente tenemos chips multisistema, ¿no? GPS, Galileo, GLONASS, COMPAS. Las 4 constelaciones globales se integran en un single chip, ¿no? El estado del arte actual, estamos hablando del orden de 1 centímetro cuadrado y del orden de un coste recurrente de 1 euro. Por 1 euro y 1 centímetro cuadrado tengo navegación en cualquier dispositivo, ¿no? A partir de ahí, ¿para qué lo utilizo? Es el aplicativo, ¿no? Y eso explica, ¿no?, esa penetración que solo hace que aumentar, ¿no? De hecho, si uno las extrapolaciones que vemos aquí, ¿no?, unos 2.000 millones o más en 2014, ¿no?, aquí por regiones, ¿no?, Unión Europea, Estados Unidos y el resto del mundo, ¿no?, sobre todo Asia, ¿no?, vemos ese crecimiento, ¿no?, con una derivada positiva, ¿no?, del orden de más de 6.000 millones en el año 2022, ¿no? Sale una media casi de un receptor por ciudadano, ¿no? Y cuando uno piensa en sí mismo, yo quizás soy alguien que muy viciado de la navegación, pero cualquiera que pensemos, ¿quién no tiene un móvil con navegador? ¿Quién no tiene un tablet? ¿Quién no tiene un PC última generación que ya lo integra? ¿Y quién no tiene pues, cualquier dispositivo portátil? Y a lo mejor salen 3 o 4 por cabeza, ¿no? Y esto es así, ¿no? Hablaba también, ¿no?, el sectores de la economía, ¿no? Es interesantísimo ver, no hay prácticamente ningún sector que se escape, ¿no? Es interesantísimo. Y cuando uno empieza a hablar de un sector y eso a mí no me toca, y de repente entiende que puede hacer la navegación por él, descubre vínculos continuamente. Es un gran facilitador, ¿no? Hablaremos de eso, ¿no? Cuántas pequeñas y medianas empresas se han creado gracias a la utilización de la navegación, ¿no? Y esto es una de las cosas que resaltaré durante mi charla, ¿no? ¿Dónde estamos actualmente, no? Pues hay en desarrollo, pues esta sería una foto de los sistemas globales y regionales que actualmente o bien están operacionales o van a estar operacionales durante esta década, ¿no? Hace 20 años teníamos GPS y GLONASS. GLONASS estuvo casi desapareciendo, ¿no? Y el panorama ha cambiado completamente, ¿no? Hoy por hoy tenemos 4 sistemas globales, 2 operacionales, 2 en desarrollo, el sistema Galileo en Europa, 6 sistemas de aumentación, ¿no? ¿Qué son estos sistemas de aumentación? Son correcciones que se hacen al sistema GPS, ¿no?, para permitirle dar lo que llamamos integridad, ¿no?, darle un nivel de fiabilidad del orden de 10 a la menos 7, ¿no?, que permite, por ejemplo, utilización en aterrizaje de aviones, ¿no? En el caso europeo es el sistema EGNOS, que ya es operacional, ¿no? Galileo es el sistema europeo, pero ya existe uno, ¿no?, que es EGNOS, que funciona desde el año 2009 y desde el año 2011 de forma operacional para aviación civil, ¿no? El mismo aeropuerto de Valencia se está ahora haciendo procedimientos para la utilización de EGNOS. Santander, Sevilla, Málaga, son aeropuertos donde se puede aterrizar pues, utilizando el sistema EGNOS, ¿no? Estos sistemas regionales, sistemas que cubren Japón y la India, la idea aquí es tener un sistema autónomo de navegación, no que no utilice GPS, lo puede utilizar conjuntamente, pero autónomamente también, de forma que solo cubra una región, ¿no?, con satélites geoestacionarios y satélites inclinados, ¿no? Y los sistemas globales, de los que vamos a hablar, ¿no? El sector está en pleno dinamismo, ¿no? Estamos, en estos momentos, las constelaciones se están o bien renovando o bien empezando, ¿no?, como es el caso de Galileo, ¿no? Y aquí una foto que no se ve mucho, pero explico yo, ¿no? En los últimos 2 años, por ejemplo, ¿no?, se han lanzado 15 satélites de navegación de las 4 constelaciones globales, ¿no? Satélites de COMPAS, aquí vemos 3 satélites, Galileo, en los últimos 2 años, ¿no? 2012, 2 satélites, los últimos 2 que lanzamos en agosto, de los que hablaremos, con problemas de inserción. GLONASS, 3 satélites, por cierto, en 2013 perdieron 3 satélites también en un lanzamiento, ¿no?
son gajes del oficio, ¿verdad? Y tenemos aquí GPS, que este verano pues, ha lanzado el GPS-2 F7, 6 satélites en los últimos 2 años, ¿no? GPS se está renovando con la nueva generación, ¿no? Esta generación GPS-2F sería la que es equivalente, digamos, en estado del arte a la constelación Galileo, ¿no? El principio de todos estos sistemas es el mismo, y no hace falta que lo explique a ingenieros como ustedes, ¿no? Pero lo que sí que es importante es destacar los 3 parámetros de mérito que cualquier sistema de navegación tiene, ¿no? Es la geometría, ¿no? Cuántos satélites tengo y qué distribución geométrica me provocan, ¿no? Lo que llamamos la dilución de la precisión, ¿no? La precisión orbital que soy capaz de obtener, ¿no? Dónde soy capaz de localizar a mis satélites y mantener ese posicionamiento, ¿no? Del orden de centímetros, ¿no? Y la precisión temporal, ¿no? Cómo soy capaz de sincronizar mis satélites y cómo soy capaz de mantener ese tiempo y con una estabilidad permanente, ¿no? En Galileo hablamos del orden de 10 a la menos 14 de estabilidad por día, algo así como 1 nanosegundo al día, ¿no? Que eso es muy preciso, ¿no? Con relojes atómicos, evidentemente, ¿no? Vamos a hablar un poco de Galileo, ¿no? Habiendo centrado el tema, ¿no? Galileo, 5 ideas básicas que todos conocen para centrar, ¿no? Sistema de cobertura mundial, sistema de la Unión Europea, ¿no? Es una de las primeras ocasiones en la Agencia Espacial Europea que de alguna forma no somos el Program Manager, ¿no? El Program Manager es la Unión Europea y nosotros trabajamos bajo un contrato de delegación técnica, ¿no? Y esto es una nueva forma de trabajar, ¿no? En el programa de Copérnicos de observación de la Tierra también se da esta situación, ¿no? La Unión Europea cada vez pues, tiene más atribuciones, ¿no? En el campo de espacio y se buscan acuerdos de este tipo, ¿no? Sistema propio, independiente, esto es importante, ¿no? La razón principal de Galileo, no nos engañemos, es queremos tener independencia y ser capaces de tener nuestro propio sistema de navegación, ¿no? Pero a la vez compatible e interoperable con GPS, ¿no? Compatible e interoperable, pues ¿qué quiere decir, no? Compatible quiere decir que no nos interferimos, interoperable quiere decir que nos podemos usar conjuntamente, ¿no? Y eso requiere decisiones de diseño, decisiones de formato de modulación, decisiones de frecuencia, decisiones de referencias de tiempos y decisiones de referencias de sistemas inerciales, ¿no? Y a todo eso hemos llegado a acuerdos con GPS de forma que los 2 sistemas se puedan utilizar conjuntamente beneficiándose de las 2 constelaciones. Y eso es muy importante, como hablaremos, ¿no? A nivel económico ya he señalado las aplicaciones que tiene y hablaremos un poco al final de la charla con más detalle, ¿no? La constelación Galileo pues, es una constelación que se llama Walker, 2431, son 24 satélites operacionales y 6 satélites de reserva, ¿no? Dando un total de 30, distribuidos en 3 planos orbitales. Son planos de 23.222 kilómetros de altura, circulares, ¿no? Sin ninguna excentricidad, ¿no? Satélites equidistantes y separados, ¿no? En la longitud del nodo ascendente en 120 grados, ¿no? Tan sencillo como eso. Eso garantiza, ¿no? Hay una inclinación, por cierto, de 56 grados con respecto al ecuador, un grado más que GPS, y eso garantiza pues, un mínimo pues, de más de 6 satélites prácticamente en cualquier posición de la Tierra, ¿no? Es un periodo de unas 14 horas y se repite pues, cada 10 días volvemos a la situación inicial, ¿no? Después de 17 órbitas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay que construir, ¿no? ¿Dónde estamos? Vamos a empezar a hablar de ello. Simplemente comparar los 3 sistemas, ¿no? Estas altitudes, como vemos, son parecidas, ¿no? Del orden de 20.000 kilómetros de altura, ¿no? No es una cifra mágica, ¿no? Hay un estudio de ese sistema de que es el mejor compromiso, ¿no? Si uno se va muy abajo, ¿no? En órbitas LEO, pues evidentemente hace falta mucho más satélites. Si uno se va muy arriba, pues hace falta lanzarlos muy arriba, ¿no? Y ese compromiso entre la dificultad de lanzar tan arriba y cobertura mundial, pues el ganador es las órbitas MEO, ¿no? Como hicimos muchos estudios sobre ello, ¿no? Las inclinaciones, como vemos, un grado más, Galileo. GLONASS favoreció siempre la latitud de la Unión Soviética en su día, ¿no? Y de Rusia ahora, ¿no? Y precisiones del orden de metros, ¿no? Estas precisiones que vemos aquí por debajo de 4 metros en el sistema en abierto las tenemos confirmadas, ¿no? Con los primeros satélites y la validación en órbita, de la que hablaré también hoy, ¿no? Galileo se ha construido en etapas y esto es como hay que verlo, ¿no? Si uno piensa GPS, ¿no? Los primeros satélites operacionales se lanzaron, los primeros satélites de test se lanzaron en el año 1978, ¿no? Y la capacidad total de Galileo, de GPS, perdón, se alcanzó en 1995, ¿no? Estamos hablando, pues, unos 20 años de desarrollo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que cuesta hacer estas cosas, ¿no? Aquí nuestros primeros satélites de test se lanzaron en 2005, los satélites Jove, y confiamos tener toda la constelación en órbita, los 30 satélites, antes del 2020, ¿no? Y vamos a ver cómo se va a construir eso, ¿no?
Los satélites Jove eran esenciales, como explicaré en breve, para confirmar las frecuencias y una serie de test de una serie de tecnologías. Los satélites en validación, que están en órbita en este momento, los 4 satélites que se lanzaron en 2011 y 2012, han permitido validar el sistema, y explicaré un poco más en detalle, y estamos en esta fase, ¿no?, entre 2014 y 2017, donde tenemos que, una vez validado el sistema, empezar a lanzar satélites, ¿no? Y es aquí pues, donde la primera generación de estos satélites fue el 22 de agosto, y ahora explicaré pues, cómo vamos a ir haciéndolo, ¿no? La idea es que intentemos tener unos primeros servicios, junto con GPS, en 2015-2016, y ya la fase de explotación nominal en 2017, ¿no? Este es el plan, ¿no? Y esto, si uno piensa en los tiempos actuales, eso es enseguida, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Voy a explicar un poquito en detalle estas etapas. En primer lugar, Jove, estos serán los satélites de test que lanzamos en el año 2005, el primero Jove A, y en el año 2008 Jove B, ¿no? Y aquí pues había un tema un poco legal, ¿no?, que era el tema de coordinación de frecuencias. Galileo había conseguido, ¿no?, tras arduas batallas en el World Radio Conference, había conseguido pues, sus propias frecuencias, pero como todo el mundo sabe, no puedes bloquear frecuencias sin lanzar satélites que utilicen esas frecuencias, y esa era la primera razón, ¿no? Teníamos que lanzar antes del 2006 y lanzamos en 2005, con lo cual Europa se quedó con esas frecuencias, ¿no? Por otra parte, las órbitas MEO, la Agencia Espacial Europea no tenía experiencia. Habíamos lanzado muchos satélites en órbita geoestacionaria, muchos satélites en espacio profundo, ¿no?, y muchos satélites en órbita LEO, ¿no? Pero en órbita MEO no teníamos experiencia, por ejemplo, el nivel de radiación en esas órbitas, ¿no? Y era importante pues, tener medidores, Space Weather Sensors, ¿no? Y también, desde el punto de vista tecnológico, los relojes a bordo de Galileo pues, requerían un testing. Los relojes en tecnología que se llama Maser pasivo nunca habían sido puestos en órbita, ¿no?, y Europa tenía interés, antes de lanzar los satélites operacionales, en verificar, ¿no? Todo eso se hizo. Aquí es un ejemplo de ilustrar este tema del cinturón de Van Allen exterior, ¿no?, donde se encuentra justamente Galileo, y donde fue interesante, ¿no?, los satélites Jove nos permitieron pues, ver esa evolución de esta radiación en función del ciclo solar, ¿no?, y saber, por ejemplo, pues, cómo hemos de proteger nuestros paneles solares o nuestra electrónica a bordo, ¿no? Todos esos datos los tenemos, ¿no? Hoy por hoy, como decía, durante el año 2012 se lanzaron 2 satélites, 2011 2 más. La primera mini constelación Galileo estaba en órbita a partir de octubre del 2012, y esos 4 satélites permiten pues, ya poder cerrar el loop y calcular posición en Tierra, ¿no? Y eso, que parece bueno, como un hecho anecdótico a veces, es el culmen de prácticamente 15 años de trabajo, ¿no? En el fondo, este test que se hizo en 2013 es el que demuestra que Galileo, el principio funciona, digamos, las estaciones sensoras, la posición orbital de los satélites, los mensajes de navegación, los cálculos diferenciales de tiempo, la ecuación en Tierra, el interfaz de usuario y, al final, posición en Europa, ¿no? Y eso es lo que pasó, ¿no? Aquí vemos el sistema IOV, que es como una especie de subsistema con respecto al sistema final, ¿no? 4 Galileos. Aquí vemos como constitución de Galileo. Esencialmente es lo siguiente: una serie de estaciones sensoras alrededor del mundo. En estos momentos hay 16, ¿no? Estos sensores que están haciendo, pues, de forma simplificada, muestreando Galileo continuamente para el cálculo de órbita continuo, para el cálculo de sincronización de relojes, ¿no?, y para el cálculo de la salud de los satélites. Todo eso se llama los Galileo Sensor Stations, de forma que haya varias estaciones que monitoricen cada satélite continuamente, ¿no? Estos datos van a 2 centros de control que vemos aquí, ¿no? Hay uno en Alemania, que está en Oberpfaffenhofen, y uno que está cerca de Roma, en Fucino. Redundancia de centros. Actualmente en la operación IOV, uno de ellos se ocupa de la operación de control. ¿Qué quiere decir control, no? Eso quiere decir mantener los satélites en órbita, ¿no?, el station keeping y toda la configuración, ¿no? Y el otro se encarga del mensaje de navegación, lo que llamamos GMS, generación del mensaje final, que va a permitir. Ese mensaje se envía en banda C a los satélites de navegación por satélite, que lo envían en banda L a los usuarios finales, ¿no? Aquí vemos un poco las 3 bandas de frecuencias que utiliza Galileo, ¿no? La banda L final a los usuarios, la banda comercial, ¿no? La banda S, que permite la telemetría y el telecomando, es una banda estándar en satélites. La banda C, que permite el envío de mensajes de navegación, ¿no? Tendríamos que añadir una banda más, que es UHF, de los satélites de Search and Rescue, que hablaremos más tarde. Pues bien, eso ha funcionado. En el FOC, que es la configuración final, lo que vamos a hacer es escalar esto.
En vez de 4 satélites, 30, 24 más 6, como mencionaba, los 2 centros de control, 5 estaciones de TT-AC, la banda S que mencionaba, y 9 estaciones de enlace en la banda C que mencionaba, ¿no? Y esto es lo que se está construyendo y lo que más importante ahora es acabar de hacer esta constelación, ¿no? Voy a presentar algunos datos ya de esta validación de Galileo que se obtuvieron y que son esenciales, ¿no? En primer lugar, aquí son todos un poco datos históricos, ¿no? Yo espero que dentro de 150 años alguien diga las primeras fotos de Galileo y cómo se hizo, ¿no? ¿Por qué no, no? Esta es la primera vez, por ejemplo, que conseguimos una señal Galileo en Signal in Space, ¿no? Y el espectro de Galileo. El espectro de Galileo es esta señal que se llama CBOC, Combined Binary Offset Carrier, y bueno, el momento histórico en que esta señal pues, tiene una coincidencia muy buena, ¿no? Con la señal teórica, que es en azul, y la roja, pues, después de un poco de filtrado, ¿no? La señal emitida, ¿no? Y bueno, la primera vez que se enviaba esta señal Galileo fue en 2012, en junio, y aquí vemos simplemente como curiosidad una característica de esta señal, ¿no? Vemos que el cero de frecuencia tiene cero de energía, contrariamente a las clásicas BPSKs, ¿no? Aquí lo que buscamos es concentrar energía en altas frecuencias y se demuestra que esto permite funciones de autocorrelación más agudas y eso tiene ventajas, por ejemplo, en problemas de multitrayecto, ¿no? Como curiosidad, estas señales son más robustas que las señales clásicas de GPS en problemas, por ejemplo, de multitrayecto y la prueba es que GPS se va a adaptar también en su futura generación a este tipo de señales, ¿no? Y China también utiliza este tipo de señales, ¿no? Este es posiblemente uno de los momentos más históricos, en marzo del 2013, ¿no? Fijaros, las cosas van a ir rápido, ¿no? En marzo del 2013, esta es la primera vez en la historia que Europa ha sido capaz de fijar posición de forma autónoma con su propio sistema, ¿no? El sistema EGNOS utiliza GPS y corrige GPS, ¿no? Pero esto es solamente con tecnología europea, ¿no? Los 4 satélites Galileo, el receptor Galileo, y encima he de decir con satisfacción, ¿no? Que a la primera funcionó, ¿no? Uno puede tener sorpresas, a la primera funcionó, ¿no? Esa satisfacción recuerdo perfectamente, ¿no? De poder obtener posición y valores extraordinarios, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de solo 4 satélites, ¿no? La geometría está minimizada, ¿no? Evidentemente, cuando tienes más satélites, la geometría es mejor, el sistema está sobredimensionado, pero la varianza es menor, ¿no? Aquí estamos hablando del orden de 5 o 6 metros de precisiones por encima de lo que podíamos esperar con 4 satélites, ¿no? De hecho, lo que hacemos es extrapolar los datos de pseudorango individuales para calcular cuál será el error con constelaciones completas y nos salen valores por encima, ¿no? De nuestras especificaciones. Esto quiere decir que nuestras precisiones de reloj y órbitas son estables, funcionan bien y las integraciones en el usuario funcionan bien, ¿no? Por ejemplo, aquí en este dato se integra, por ejemplo, el cálculo que hace el usuario del retardo ionosférico, por ejemplo, ¿no? en una única frecuencia, ¿no? O tenemos otros modos con doble frecuencia, en fin, todo eso está en esta foto, ¿no? Otro tema importante es los tiempos, ¿no? Galileo no solamente suministra señal y posición, sino también tiempos. Y un tema importante es la precisión con respecto al tiempo universal, ¿no? El UTC, ¿no? Galileo tiene una especificación de más o menos 25 nanosegundos con respecto a este tiempo y las medidas que hemos hecho ya con los primeros satélites son precisiones del orden de más o menos 10 nanosegundos, ¿no? Estos serían los márgenes y esto es lo que las medidas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? El poder dar un tiempo de referencia y sobre todo por interoperabilidad con otros sistemas que se basan también en sincronización con UTC, ¿no? Hablando de eso, un tema importantísimo aquí es cómo puedo combinar Galileo con GPS, ¿no? Y eso lo que hacemos es enviar a través de la señal Galileo las diferencias de tiempo entre Galileo y GPS. Uno podría hacerlo de otra forma, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues utilizo un satélite más como una variable más, que es el delta time entre GPS y Galileo, pero perdería un satélite para hacer eso, ¿no? Y la otra forma más inteligente es que yo le voy a decir al usuario a través de un mensaje cuáles son esas diferencias de forma que ya las utilice y automáticamente integre GPS y Galileo en la ecuación sin tener que calcular esa diferencia de tiempos, ¿no? Con la misma referencia, ¿no? Aquí vemos, es una estimación en rojo, son las estimaciones de esos tiempos que hace Galileo, la señal en negro es a posteriori, ¿no? Cuáles son esas diferencias reales, ¿no? Y estamos hablando del orden de menos de 5 nanosegundos, que es perfectamente dentro de la especificación y que permiten integrar GPS y Galileo, ¿no? ¿Por qué es tan importante esa integración? Bueno, es evidente que GPS está ahí, ¿no? La pregunta es quién va a ser el que acompaña, ¿no? Y queremos que sea Europa con Galileo, ¿no? Y
por qué es tan importante tener dos constelaciones, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues evidentemente vamos a mejorar la precisión y la disponibilidad, ¿no? Un pequeño gráfico ilustrativo de lo que quiero decir, ¿no? Si uno fija, por ejemplo, el 99,5% del tiempo, es importante cuando uno habla de precisión que hable de porcentaje de tiempo que quiere esa precisión, ¿no? 99,5% del tiempo, con todos los satélites en vista, GPS, pues con ese porcentaje tan alto, garantiza del orden entre 5 y 10 metros, según la latitud, ¿no? Y según pues, la geometría, ¿no? Cuando uno añade Galileo a esa constelación, pues estamos hablando del orden de 1 metro con los dos sistemas, ¿no? Esto es una primera apreciación, ¿no? Esto es cuantitativa, pero muy importante, quizás más, es el uso en zonas urbanas, ¿no? ¿Cuántos nos ha pasado, ¿no? De perder GPS en la ciudad porque nos está bloqueando cualquier edificio y que no hay 4, ¿no? Si uno hace cálculos en ciudades con edificios altos, el porcentaje de tener siempre 4 pues salen del orden del 50%, ¿no? Por ejemplo, en grandes ciudades, ¿no? Y el software tiene que jugar con inteligencia, posicionarse con otros sistemas, que es lo que hacemos muchas veces, o interpolar con sensores, ¿no? Y esas son las estrategias, ¿no? Cuanto más me dé la navegación por satélite, menos tendré que hacer, ¿no? Pues bien, juntos GPS y Galileo pues permiten un 100% de disponibilidad en cualquier escenario urbano, simplemente porque el número de satélites es el doble, ¿no? Y eso es muy importante, puedes utilizarlos conjuntamente, ¿no? De hecho, a nivel de utilizarlos conjuntamente es interesante, ¿no? Estos son datos de 2013, de octubre. Esto es un report muy interesante que invito a la audiencia, ¿no? A consultar, el Genesis Market Report, que da muchos datos, ¿no? Pues bien, ¿no? ¿Qué porcentaje de receptores en fabricantes tienen otros sistemas aparte de GPS, ¿no? Evidentemente todos los receptores de navegación incluyen GPS, pero fíjense ya que los sistemas de aumentación como EGNOS ya están en el 70% de todos los receptores. Y Galileo, a pesar de no ser operacional, ¿no? Los receptores ya están preparados, ¿no? En un porcentaje importante, ¿no? Por encima del 30%, a utilizar Galileo, ¿no? Y este porcentaje se trata de ir aumentándolo y estar en 100% en breve, ¿no? En breve quiero decir durante esta década, ¿no? Aquí pues tenemos otros sistemas, evidentemente el sistema GLONASS y el sistema Beidou. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no utilizo 3 o 4 constelaciones? También puedo, ¿no? Evidentemente, como todo en la vida, cuando ya uno añade más satélites, llegas a la saturación del beneficio, ¿no? La geometría ya no cambia e incluso podría ser incluso un problema porque añades ruido intersistema, ¿no? En tu cálculo, ¿no? O sea que 2 parece un valor óptimo, ¿no? Los satélites Galileo son, pues estos son los satélites IOV, la primera generación, ¿no? Pues son de esta forma, ¿no? Una especie de cabina telefónica antigua, ¿no? De 2 metros por 1,5 metros, y con los paneles solares abiertos, 14,5 metros, ¿no? 700 kilos, en órbita MEO, y una vida útil de 12 años, ¿no? Una potencia del orden de 1420 vatios, ¿no? Un poquito más que un microondas, ¿verdad? Y con eso navegamos, ¿eh? Aquí vemos pues, algunos diagramas de bloques, ¿no? Pues aquí, en honor al profesor Cardama, hablaré de antenas. Aquí tenemos la antena de navegación, ¿no? La antena que emite en banda L, la antena patch, ¿no? Como vemos, multipatch, que envía a tierra. Esta en concreto, además, diseñada por la empresa española ADS Casa, no sé, Esta que vemos aquí, la antena número 4, son las antenas en banda S. La antena de telemetría, ¿no? Estándar, ¿no? Que vemos que está en la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? Para garantizar que siempre reciba señal, ¿no? Esta que vemos aquí es una antena de UHF, la antena de Search and Rescue. Galileo incorpora también un servicio de búsqueda y rescate. Esto es una antena en banda C, que es la que recibe la señal de navegación, ¿no? ¿Y qué más vemos aquí? Vemos este láser, por ejemplo. Esto es un retroreflector, ¿no? Que nos permite, con algo más sofisticado que esto, pero nos permite pues, medir de vez en cuando, ¿no? Con precisión de centímetros, la órbita de los satélites Galileo, ¿no? Y esto no es que se utilice de forma operacional, pero sí en calibración, ¿no? Cada 6 meses, más o menos, vamos a calibrar los GPS Galileo para poder darle ese valor inicial a nuestros algoritmos tipo Kalman, ¿no? Y aquí vemos pues, todo el control térmico. Galileo tiene un control térmico importante, ¿no? Porque los temas de los relojes atómicos requieren esa precisión de temperatura, ¿no? Los propulsores, ¿no? Tan importantes en la fase actual, ¿no? Tiene 8 propulsores en esta capa y los paneles solares, ¿no? Creo que este es un satélite FOC, la siguiente generación, ¿no? Los primeros que lanzamos en breve son muy parecidos, con las mismas especificaciones, cambia que son un poco más pesados y tienen más potencia, ¿no? Hemos aumentado la potencia, sobre todo de uno de los servicios, y por cierto mencionar Vicente, ¿no?
que vuestro laboratorio contribuyó, ¿no?, a verificar, ¿no?, que este aumento de potencia era compatible, ¿no?, con la radiofrecuencia, con efectos como el efecto corona, y eso se hace con el laboratorio de Valencia, por ejemplo. Y bueno, pues parecido como ver la antena en banda E, el retroreflector, la antena en banda C, la antena en banda S por aquí, en fin, satélites muy parecidos, ¿no? En esta generación va a haber 22 satélites, ¿no? Son idénticos, ¿no? Y estos primeros que hemos lanzado es tan importante poder validarlos, porque esa validación podremos darle crédito para los siguientes satélites, ¿no? Aquí hay una pequeña animación de estos satélites. Esto que vemos aquí no muy bien son los relojes atómicos, los relojes pasivos de Maser, relojes de rubidio. Hay 4 relojes en Galileo, ¿no? La antena, en fin, y aquí está la carga útil, está aquí abajo, ¿no? Y aquí está todo el tema de propulsión, ¿no? La redundancia es una palabra clave en Galileo, ¿no? Por ejemplo, tenemos 6 satélites de reserva, ¿no? Por ejemplo, tenemos 2 tecnologías de relojes. Por ejemplo, tenemos 2 industrias que fabrican Galileos. Tenemos 2 lanzadores, como veremos en breve, ¿no? Tenemos 2 centros de control, ¿no? Todo eso es esencial, ¿no? No podemos tener un single point of failure, ¿no? Relojes atómicos, mencionar simplemente, pues este es el artefacto, el Passive Hydrogen Maser. Es como algo así como 25 kilos, una tecnología única, ¿no?, que busca esa transición energética, ¿no?, de hidrógeno. Esa permite, pues, precisiones de este tipo, ¿no?, del orden de 10 a la menos 14 en un día, del orden de 0,45 nanosegundos en 12 horas, y si uno sigue con el juego extrapolativo, del orden de 1 segundo cada 3 millones de años, ¿no? Tenemos también tecnología más clásica de rubidio, que es un orden de magnitud menos preciso, pero mucho más consolidado desde el punto de vista tecnológico, y hay 4, de forma que haya 2 siempre sincronizados. Si uno falla, va a seguir la navegación, y otros que pueden tomar el relevo si uno falla, ¿no? Voy a hablar brevemente de cómo hemos testeado estos satélites y cómo estamos testeándolos, ¿no? Hemos entrado en un ciclo que lo que estamos haciendo es lo siguiente, de forma muy sencilla y ilustrativa, ¿no? Construyendo satélites en serie, una vez verificado el sistema, verificándolos en el centro de Holanda, en STEC, en el centro tecnológico, y lanzándolos, ¿no? Y esto es una cadena que queremos que no pare, ¿no?, que empezó en agosto con el problema que saben, pero se trata de que esta cadena siga, y de esto hablaremos, ¿no? Voy a hablar brevemente, pues, por ilustrar como ingenieros, ¿no?, cómo se testean, ¿no?, o las instalaciones esenciales, ¿no? Bueno, pues son todos conocidos, ¿no? El testeo acústico, ¿no? Se hace una cámara que es única, que se llama Large European Acoustic Facility, LEAF, única en Europa. Estos son baffles, ¿eh? Y estamos hablando del orden de 150 decibelios, ¿no? Aquí los de sonido, ¿no?, pues que saben, ¿no? Evidentemente, pues aquí dentro mejor no estar, ¿no? Y esto, pues son baffles que se genera, es interesantísimo, ¿no?, con presión de gas de nitrógeno, a una presión extraordinaria genera ese sonido, ¿no? Y lo que ponemos es acelerómetros alrededor del satélite Galileo para ver cómo afecta las vibraciones de este ruido, ¿no?, que queremos simular el ruido del lanzamiento, ¿no? El lanzamiento que más tenemos, el vibraciones, ¿no? Y aquí pues hay una serie de plataformas Quad, por ejemplo, que vibra en eje vertical, en eje horizontal, con distintas frecuencias, con una serie de programas que varían frecuencias para garantizar que los satélites soportan el lanzamiento. Los típicos test de vacío y control térmico, ¿no? Esta es una sala que se llama Phoenix, vacío total y gradientes de temperatura desde más 100 grados a menos 150 grados, ¿no?, que es lo que nos vamos a encontrar ahí arriba. Lo que es interesante también es que permite, por ejemplo, es una tecnología extraordinaria, permite al mismo tiempo tener, por ejemplo, más 50 grados en un lado y menos 100 grados en el otro, ¿no?, para ver cómo estos gradientes de temperatura los materiales lo soportan y cómo el control térmico a bordo es capaz de compensar, ¿no? Esto es tan importante. Aquí típicamente son test de varias semanas, ¿no?, y bueno, pues con sensores térmicos por todas partes, ¿no? Y bueno, para aquí, evidentemente, en honor también al profesor Cardoma, la cámara anecoica, ¿no?, donde verificamos pues, desde la compatibilidad electromagnética, ¿no?, y también, evidentemente, los rangos de antena, los diagramas de radiación y que no hay interferencias entre ellos, ¿no? Todo esto es el ciclo clásico de verificación de un satélite, ¿no? Los lanzamos con 2 lanzadores. Hasta ahora todo lo hemos lanzado con Soyuz. A partir del 2015, no mucha gente lo sabe, vamos a lanzar con Ariane 5 también, ¿no?, en grupos de 4, y eso es importante, esa diversificación. Aparte de lanzar 4, pues puede permitirnos ir más rápidos, ¿no? Voy a hablar un poco del lanzamiento de Soyuz y del problema que encontramos, lo que me permiten decir, ¿no?, y lo que puedo decir en este momento, ¿no? Esta es la etapa Fregat, ¿no?
la que de alguna forma creemos que es el origen del problema que hemos tenido, ¿no? Esta sería la tercera etapa de Soyuz y la etapa Fregat. Estos que son cilindrillos aquí llevan electrónica o bien combustible, y esto es prácticamente una nave espacial, ¿no? Que se activa 2 veces antes de separar los 2 Galileo. En este caso son lanzamientos duales, ¿no? Aquí vemos el momento en que se separan y aquí vemos la proyección en tierra de la órbita, ¿no? Del lanzador, ¿no? Desde Guayana Francesa, que lanzamos, desde Kourou, las distintas etapas, ¿no? La primera encendido de esta etapa Fregat, una etapa balística, se apaga y luego una etapa balística, un segundo encendido, aquí es donde creemos que hemos tenido el problema, y donde se separan los satélites. Y una cosa importante es que el lanzador Soyuz coloca los satélites directamente en la órbita final, ¿no? La órbita que indicaba de 56 grados, 23.222 órbita circular, ¿no? Hay otras estrategias, por ejemplo, GPS lanza los satélites en órbita de transferencia y es el mismo satélite el que tiene que elevarse y ponerse a circularizar, ¿no? O los satélites geoestacionarios, ¿no? En este caso, no. Y eso permite, pues, reducir el combustible y poder mantenerse simplemente para la parte que llamamos station keeping, ¿no? Un lanzamiento Soyuz es bonito verlo, es así, más o menos, acelerado, ¿no? Es unas como 3 horas y 50 minutos, la separación de los boosters, la primera etapa, digamos, que ocurre a los 2 minutos aproximadamente, 1 minuto 58 si no recuerdo mal, y esos caen al agua y se hunden en el océano, es un medio requerimiento de seguridad que nunca haya un barco que choque, ¿no? Separación de la cofia en 3 minutos, la segunda etapa del orden de 5 minutos, la tercera etapa hasta más o menos 10 minutos en el vuelo, ¿no? T0 más 10. Estamos más o menos a una longitud como Valencia, más o menos, pero más latitud, ¿no? Primera etapa, primer encendido de Fregat del orden de 10 minutos. Una etapa balística, donde va girando, ¿no? Evitar que se caliente, ¿no? Segundo encendido, y aquí hay un cambio de control de actitud. Estamos ya en la órbita adecuada y por pirotecnia los satélites se separan. A partir de ahí, aquí vamos a ver la separación, ¿no? Mecánica pura, ¿eh? Y a partir de aquí una secuencia automática de adquisición de modo solar, que se llama, y de apertura de los paneles solares, ¿no? A partir de ahí empieza lo que llamamos la fase LEOP, que en inglés es Launch and Early Operational Phase, que típicamente dura como 1 o 2 semanas, y luego ya entramos en la fase de validación que llamamos In-Orbit Testing. Bueno, pues la pregunta es qué pasó en los satélites del 22 de agosto. El lanzamiento no fue nominal, ¿no? Como saben, hay un error de inserción de la cuarta etapa de Fregat. Los datos que tenemos parecen indicar que es esta segunda aceleración de la etapa de Fregat que ha colocado los satélites de forma incorrecta, ¿no? La órbita original es esta, 56 grados 23.000, y sobre todo una órbita circular. La órbita que están los satélites, los 2 últimos de los 6 que hemos lanzado, ¿no? Están en una órbita con excentricidad bastante excéntricas, 0,23, ¿no? Con un apogeo 25.900 de altura y un perigeo a 13.700, ¿no? Y la inclinación, como vemos, también es diferente. La inclinación es un parámetro quizás no tan esencial, podemos vivir con una inclinación así, ¿no? Pero también está variada, ¿no? Y esta última etapa, pues hay un cambio, parece, en el vector de proyección de Fregat, ¿no? Y esto es lo que se está analizando. ¿Qué se está haciendo ahora, ¿no? Pues, ¿qué se hace en estos casos, ¿no? En primer lugar, pues nadie dijo que fuera fácil, ¿no? No hay ningún sistema global de navegación que se haya escapado a problemas, ¿no? La redundancia en Galileo, hay una pregunta que nos hacen muy frecuentemente, es ¿por qué no aseguráis los satélites, ¿no? Esto se hace a veces, ¿no? Con los satélites de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Son un single satellite, ¿no? Aquí la estrategia es la siguiente, ¿no? No queremos asegurar, porque eso cuesta mucho dinero, no sabemos en qué lanzamiento va a fallar, ¿no? Sabemos que va a pasar alguno. La fiabilidad de los lanzadores es la que es, ¿no? Pero no sabemos en cuál, ¿no? Y como lanzamos hasta 30 satélites, es más inteligente, ¿no? Hacer más satélites de redundancia, lo que llamamos reserva, y tener esos satélites para acomodar posibles problemas, ¿no? Y esos son los que llamamos spares, que hay hasta 30. Preferimos pagar a nuestra industria para que haga ingeniería que pagar seguros, ¿no? Bueno, pues esa es la razón, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, si este problema ocurre en el satélite 28 y 29, es menos vistoso que si ocurre, pues, en los primeros, ¿no? ¿Qué está pasando ahora, ¿no? Aquí vemos una imagen un poco hecha así con un MATLAB, prácticamente, ¿no?
y modificando la Tierra para que se vea bien, ¿no? Esta sería la órbita nominal, más o menos, y aquí vemos la órbita que es excéntrica, en primer lugar, y en segundo lugar una diferencia de inclinación de 5 grados. ¿No? Esto está exagerado quizás, ¿no? Aquí están los dos satélites y estos son los que están ahora en operaciones, los 4 que menciono, y aquí están los dos en esta órbita temporal, digamos. Vamos a ver qué hacemos con ella. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué puedo decir, no? Pues en primer lugar, un dato importante, ¿no? Es esencial, ¿no? Y los satélites están bien o están mal, ¿no? Han sobrevivido al lanzamiento, les ha pasado algo, ¿no? Bueno, pues he de decir que los satélites en este momento están en un modo seguro, en un modo que llamamos Sun Acquisition Mode, están mirando al Sol, es un modo seguro clásico de Station Keeping. Están generando potencia, tienen los paneles solares abiertos. No se abrieron a la primera, he de decir. La diferencia de órbita pues, provocó parámetros diferentes, hubo que ingeniárselas, ¿no? Con el control de actitud para poder abrirlos, y eso se hizo con éxito el 26 y el 28 de agosto. Estamos hablando de hace 2 días, ¿no? Están abiertos, apuntan correctamente, funcionan, responden a las órdenes de forma adecuada y eso nos permite dar tiempo para pensar, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Pues clásico en este tipo de problemas pues son 2 comisiones. La primera es enfocada al lanzador, ¿no? No han sido los satélites Galileo los que no han funcionado, ha sido el lanzador, ¿no? Entonces la primera pregunta es ¿qué le ha pasado a Soyuz? ¿Qué le ha pasado a esa etapa Fregat? Entenderlo bien y ver si la comprensión es suficiente que permite retomar lanzamientos con Soyuz cuanto antes, ¿no? Hay una comisión de expertos que, fíjense ustedes, ya el 8 de septiembre, o sea, el lunes de la semana que viene, ya tiene que dar un primer informe, ¿no? Y eso está avanzando adecuadamente, ¿no? Y es esencial, en esta comisión, un resultado bueno sería evidentemente que comprendiéramos bien el problema y que fuera algo resoluble, de forma que no retarde los siguientes lanzamientos Soyuz, ¿no? En paralelo, lógicamente, la siguiente gran pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer ahora con estos satélites en una órbita que no es la nominal? Están en órbita y funcionan. ¿Qué opciones tenemos, no? Vamos a verificarlos inmediatamente, el in-orbit testing. Los podemos utilizar para navegación a pesar de tener una órbita diferente. ¿Qué cambios de órbita nos permite la propulsión que tenemos a bordo, mientras a la vez tenemos que garantizar una vida útil, ¿no? Esas preguntas es exactamente lo que está pasando ahora y, lógicamente, pues no puedo contar más porque esto está haciéndose en este momento el trabajo, ¿no? Un poco de paciencia, ¿no? Lo que sí puedo decir es que la agencia ha reaccionado bien. Inmediatamente todo el mundo canceló vacaciones, los expertos que habían, ¿no? Y todo el mundo está trabajando a pleno ritmo, ¿no? No es la primera vez que nos pasan cosas, en el espacio es así, ¿no? Los lanzadores tienen estas fiabilidades, ¿no? Pero lo que sí que ha sido ejemplar siempre en la agencia es la capacidad de reacción, ¿no? Es importante también que no son misiones únicas, ¿no? Si uno pierde el Hubble, pues se pierde el Hubble, ¿no? Aquí no hemos perdido los satélites en primer lugar y además son satélites que vamos a lanzar continuamente, ¿no? De hecho, la fase siguiente, si conseguimos decidir, es lo que llamamos in-orbit testing. Esto se hace desde un centro que está en Redú. Y aquí vemos las antenas que se van a utilizar, la antena en banda L, es una antena grande, ¿no? Que queremos parametrizar el espectro con mucha precisión, ¿no? Esta es una antena en banda C que envía los comandos y la antena, por ejemplo, de Search and Rescue, ¿no? Más cosas que querría contar es... se ha colgado. Típico... Si no funciona esto y no funciona esto, es que es el ordenador, ¿no? Bueno, lo mejor es hacer un reset, ¿verdad? Aquí vemos un poco los planos orbitales, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar a partir de ahora, ¿no? Aquí vemos los 3 planos orbitales de Galileo según la longitud del nodo ascendente, ¿no? Separados 120 grados, y estas bolas blancas son los satélites finales, ¿no? En los 3 planos. En rojo, estos 4 satélites que vemos aquí son los 4 de la Galileo IOV, los que hicimos la verificación inicial, ¿no? 2 en el plano C y 2 en el plano B. Los satélites en verde o azul con este círculo son la posición nominal esperada de los satélites que ahora hemos lanzado, que no están aquí, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, los lanzamientos siguientes que estaban previstos, ¿no? En diciembre íbamos a lanzar en la órbita C 2 satélites más, de forma que ya teníamos 8, 4 por órbita, y el siguiente lanzamiento en 2015, primeros satélites en la órbita A, ¿no? Y a partir de aquí, pues una secuencia de lanzamientos con los 2 cohetes, ¿no? Aquí vemos la configuración en Ariane 5, 4 de un golpe, ¿no? El lanzador no cambia, es el Ariane 5S, ¿no? Bien verificado. Lo que cambia es el dispensador.
Ha habido que diseñar esta parte, ¿no? Esta estructura mecánica y la estructura y el mecanismo de dispenser. Todo esto se ha diseñado, ya está terminado, y a partir de 2015 vamos a lanzar estos satélites. Aquí lo vemos, la estructura, el cilindro, y también como curiosidad, ¿no? Para este tipo de verificaciones lo que se hace son modelos estructurales, ¿no? Que es esto, ¿no? Un satélite que desde un punto de vista mecánico y de distribución de centros de masas sea equivalente a los satélites finales, con lo cual podemos verificar que esto se separa correctamente, ¿no? La estrategia en agosto de 2014, ¿no? Que vamos a ver qué es lo que tenemos que cambiar o no, es esta que explico aquí, ¿no? 4 satélites en órbita ya, en 2014 8, 2 que lanzamos ahora en agosto, que tenemos el problema, y 2 en diciembre. Vamos a ver si se puede mantener o hay que retrasar. Esto es una pregunta que no puedo contestar ahora. Y lo que sí que tengo una cierta confianza, ¿no? Es que a partir de 2015 la idea es lanzar del orden de 6 a 8 satélites al año. Estamos hablando de prácticamente 21 satélites en 3 años, ¿no? De forma que 25 satélites, ¿no? 26 satélites en órbita al final del 2017, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Una vez verificado el sistema, se trata de lanzarlos, ¿no? Tenemos este problema actualmente, pero si conseguimos entender las cosas, ¿no? Y resolverlo, podremos lanzar en esa secuencia, ¿no? Y eso va a ser una combinación de satélites Soyuz, cohetes Soyuz, 5, y 3 Ariane 5, cada uno de ellos con 4 satélites, 3 por 4, 12, más 10, 22 satélites, ¿no? Esta es la estrategia, de los cuales los 2 primeros que he mencionado, ¿no? La estación en cemento terreno es lo que vemos aquí, ¿no? Estaciones estas en verde son las estaciones sensoras, las que miden continuamente la señal Galileo. Las estaciones en rojo son las uplink en banda C, que envían las señales de navegación, ¿no? Hay varias antenas, ¿no? Y las antenas de telemetría son aquí en amarillo, que hay 4 estaciones, ¿no? Y el centro de in-orbit testing, ¿no? Decir que en España hay un centro Galileo, en España, en Madrid, se llama el Galileo Service Center, se inauguró en 2013, es un centro, no es muy conocido, pero tendrá que ser conocido, porque su función empieza justamente cuando Galileo empieza a dar servicios, ¿no? Es un centro de la Unión Europea, que lo que está es esencialmente de interfaz entre el sistema y los usuarios, facilitando el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Decir también que en España hay una estación del servicio Galileo de Search and Rescue, de búsqueda y rescate, está en Canarias, estas 4 antenas, ¿no? Un servicio adicional, ¿no? Que da Galileo, ¿no? Que complementa los servicios LEO-GEO con una componente MEO, y que también, pues este es el transponder de Search and Rescue, que lo ha hecho una empresa española, en este caso la empresa Mier, 2 en órbita, y los 2 satélites que lanzamos también tienen este transponder, y estos satélites pues permiten, además de detectar alarmas, lo que llamamos, permiten una cosa importante, es dar una señal de retorno, de confirmación de que al usuario que tiene dificultades se le ha escuchado, ¿no? Este servicio de retorno actualmente no se puede dar y Galileo pues lo va a ofrecer, ¿no? Galileo tiene un servicio, un documento que se llama ICD, todos aquellos trabajando en receptores, con este documento tienen suficiente información para desarrollar un receptor. Es de alguna forma la descripción de la Signal in Space desde un punto de vista potencia, modulación, codificación, ¿no? De forma que esto es lo que ha funcionado, ¿no? Una cosa interesante de Galileo es que tú no te puedes esconder, ¿no? Si tú emites una señal, cualquiera puede ver lo que le está pasando, ¿no? Y por eso es muy importante cuando verificamos señal, enseguida salieron universidades diciendo yo también lo estoy midiendo, yo también mido precisión y son los mismos valores, ¿no? 5 minutos para terminar. ¿Los tengo, Vicente? ¿2? ¿3? Venga, pues 2. Simplemente un par de anotaciones sobre aplicaciones, ¿no? Hemos dicho que está en todos los campos de la economía. A nivel económico, los 2 grandes sectores son la integración con móviles, aquí hay mucha gente de móviles, ¿verdad? Location-based services y, evidentemente, el sector de transporte, ¿no? Desde un punto de vista económico, pero desde un punto de vista aplicativo es múltiple. Todo tipo de aplicaciones, ¿no? Yo siempre digo que quien sepa mucho de un tema, de un problema concreto, entienda esta tecnología y va a encontrar una forma de utilizarla. Es mucho más importante saber del problema desde un punto de vista aplicativo que de la tecnología, que es fácil de utilizar, ¿no? Un campo que me gusta y el que yo trabajo actualmente es en aplicaciones científicas, menos conocidas, ¿no? Aplicaciones en observación de la Tierra, meteorología, ionosfera, estudios de vapor de agua, aplicaciones en física fundamental, temas relativistas, por ejemplo, ¿no? Los relojes son tan precisos que permiten hacer experimentos relativistas, o meteorología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Deciros que actualmente pues el 40%, por ejemplo, de todas las apps que tenemos en cualquier Android o iPhone utilizan navegación, ¿no? Y están utilizando el chip de navegación por satélite, ¿no?
un tema interesante es evitar que consuman tanto, ¿no? Y ahí hay estrategias también trabajándose, ¿no? Hemos hablado ya de la distribución y, bueno, para terminar, decir que un tema también interesante, que para ilustrar la importancia de esta tecnología en el desarrollo de aplicaciones, es esta estadística que muestro aquí, ¿no? La Agencia Espacial Europea tiene una oficina de transferencia de tecnología. Lo que hacemos es utilizar tecnología espacial para desarrollar aplicaciones. Aquí tenemos pues, todo tipo de tecnologías. Pues bien, las empresas que nos van surgiendo para aplicaciones en tierra, que no tengan nada que ver con espacio, pero que utilicen esa tecnología, el 70% de ellas utilizan la navegación por satélite, ¿no? Se confirma pues como la tecnología que más facilita el desarrollo de aplicaciones dentro de las tecnologías espaciales, ¿no? Deciros pues también que en la Agencia Espacial Europea, yo creo que aquí es un simposio científico y con mucha gente aprendiendo en este momento y que hace tesis doctorales, ¿no? Y con este objetivo desarrollamos Navipedia, que está aquí, ¿no? www.navipedia.org, ¿no? Y la idea es dar información continua y fiable, ¿no? Con un comité técnico serio, ¿no? Y sobre todo en la parte de fundamentos, ¿no? Y eso pues invito a cualquiera de ustedes pues a verlo, ¿no? Muchísimas gracias y con esto termino. Muchas gracias.